Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El senador Martí Batres propuso la semana pasada reformar la ley para que las y los consejeros electorales no puedan emitir opiniones ni sobre partidos políticos ni sobre aspirantes a cargos de elección popular para garantizar la imparcialidad de los procesos electorales. Batres dice que en especial Lorenzo Córdoba, los consejeros, el consejero presidente, así como Ciro Murayama, parecen más candidatos que consejeros electorales. Veamos el contexto. Por considerar que los órganos electorales no son imparciales, el senador Martí Batres presentó la semana pasada una iniciativa para impedir que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral emitan opiniones sobre personas, candidatas y partidos políticos. Propone que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sea reformada para que las y los consejeros electorales se abstengan de realizar conductas y emitir opiniones que impliquen favorecer o perjudicar a las personas candidatas y o a los partidos políticos. Batres dijo que tanto el presidente del INE como otros consejeros han incurrido sistemáticamente en un conjunto de declaraciones y acciones que han afectado la equidad electoral y vulnerado el principio de imparcialidad. Un día antes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exhortó al presidente López Obrador a que durante las campañas electorales en curso, la difusión de los logros de su gobierno se apegue a temas como servicios educativos, salud y protección civil en casos de emergencias. Los magistrados de la Sala Regional Especializada determinaron también que el pasado 30 de marzo, durante el informe por los primeros 100 días del tercer año de gestión, no existió promoción personalizada del presidente, ni tampoco se buscó posicionar o perjudicar a alguna persona o partido. Según la denuncia presentada por el PRD a propósito de este informe, la difusión de acciones y logros del gobierno federal posicionó a Morena y resaltó la propia imagen y nombre del jefe del Ejecutivo. A finales de abril, el INE pidió al presidente no difundir logros, obra pública o cualquier tipo de información que pudiera influir en las preferencias electorales. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. A ver, Eder, ¿cómo está esta confrontación entre tu partido, entre Morena y el INE? Ya es muy personal, ahí también con el consejero presidente Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, que porque presenta libros, que porque no le gusta también que quiera que le manden recados al presidente para que ya no hable, digamos, en las mañaneras de los temas electorales. ¿Hacia dónde va esta confrontación y qué opinas de esta iniciativa del senador Batres? Justo por el tema que hablamos anteriormente, creo que deberíamos consensuar que es necesario que haya una reforma política y que en esta reforma política se incluya al INE, y creo que en ese sentido está el debate que se está dando en este momento. Yo coincido con el diagnóstico de Martí. Sin embargo, no coincido con su propuesta. Soy más partidario de la máxima de prohibido prohibir. Me parece que todas las personas en lo particular tenemos derecho a tener una postura ideológica, y celebro que todo el mundo lo podamos manifestar libremente. Lo que me parece grave dentro del diagnóstico, que insisto, coincido plenamente con Martí, es que si el presidente consejero del INE o el consejero Ciro Murayama coinciden ideológicamente con el planteamiento y el dogma neoliberal, está bien, es su derecho, pero que se erijan como operadores del neoliberalismo en el INE, eso sí me parece que es lo más grave y que está sucediendo en este momento. No se resuelve eso con la iniciativa que propone Martí. A mí no me gusta esto de pedirle a las personas que se oculten sus posturas políticas. Al contrario, creo que la institucionalidad y la imparcialidad, en este caso del presidente consejero o del resto de consejeros y consejeras, sería reconocer que tienen una postura personal, pero no erigirse como operadores de esta, sino dictaminar de manera objetiva e institucional, y eso es lo que tenemos que garantizar que suceda en el INE ahorita, o si en algún momento hay simpatizantes de nuestro movimiento dentro del consejo del INE, que ahorita no los hay. Entonces, está bien, hay que dar el debate. Martí es uno de los legisladores más pensantes del país. Me parece que es muy importante y muy interesante lo que está sucediendo del debate, pero no coincido con esta iniciativa, que se acerca mucho a un ejercicio de censura, creo. ¿Es un ejercicio de censura? Lecona, ¿coincides con este tema o es un pleito personal entre Morena y estos consejeros? Es un pleito personal entre el presidente y los consejeros. A ver, yo jamás voy a defender, y ya lo he dicho muchas veces, parece que siempre tengo que hacer esa aclaración antes de hablar del INE, porque yo me ubico en el grupo de personas que desde hace años, incluso en 2017, exigimos la renuncia de Lorenzo Córdoba y los otros consejeros que en ese momento estaban, salvo la consejera Pamela San Martín, que creo que hizo un espléndido trabajo en sus años en el INE.
precisamente por más allá de la injerencia en el proceso electoral, o sea, el permitir que partidos como el Partido Verde Ecologista de México violara la Constitución flagrantemente, que cayera en los supuestos de la Constitución para perder el registro y que sencillamente no lo hicieran. Partido Verde, por cierto, ahora aliado electoral de Morena. Entonces, al final, todo se va acomodando en los intereses políticos que van quedando, y por supuesto que todo tiene que ver cómo llegan los consejeros y demás, y quienes los ponen. A mí lo que me sorprende mucho es, en este proceso electoral que casi no se dice, por favor, acabamos de la Cámara de Diputados eligió apenas el año pasado, a finales del año pasado, a nuevos integrantes, y integrantes que incluso algunos de ellos han votado en el sentido de cómo han votado Murayama y Lorenzo Córdoba, ¿no? Entonces a esos no hay una carga. O sea, está muy centrado en Lorenzo Córdoba y en Ciro Murayama, que son muy vocales, que salen y dicen una u otra cosa. La verdad es que presentar una iniciativa cuando el Congreso ya se va de vacaciones, pues realmente es salir a tratar de hacer un poco de ruido y llamar la atención. Va a pasar, supongo, como todas las iniciativas que están saliendo ahorita y todas las impresentables iniciativas que se presentaron para desaparecer al INE o para restar autonomía a algunos órganos constitucionalmente autónomos y demás. Yo creo que después de la elección va a dormir el sueño de los justos. Ahorita son nada más, es algo para alimentar este conflicto que es muy conocido, porque la verdad es que las grandes reformas electorales vienen de los procesos electorales, pero sobre todo los sexenales, sobre todo cuando se renueva, además de la Cámara de Diputados, se elige al presidente de la República. Sí, las reformas que hemos visto trascendentales, que transformaron, de hecho, el IFE al INE, pues vienen precisamente, en este caso, de la elección de 2012. Entonces yo no sé si realmente van a haber condiciones políticas, francamente lo dudo, que todo el mundo, y el discurso de la oposición, entre comillas, es que tienen que evitar que Morena concrete el desastre que está haciendo para que no sigan reformando la Constitución, por ejemplo. Pues se les olvida que el Senado no se renueva, que para hacer una reforma constitucional de gran calado que toque al INE tendrían que reformar la Constitución, y la mayoría absoluta, quizás, no lo sé, no lo creo, pero la podrán tener en Cámara de Diputados. Pero ¿y el Senado qué? Hasta una confesión ahí de parte de la oposición y de lo poco que saben resistir frente a lo que intenta hacer el gobierno está. Entonces, pues creo que todo cae en el terreno de este pleito entre Palacio Nacional y el Instituto Nacional Electoral. Y al mismo tiempo, Dolores, si es simplemente un pleito y es simbólico y es narrativa, pues también nos hace debatir como sociedad el tema de los alcances de la libertad de expresión, de si está bien o no que el presidente hable en tiempos electorales. El presidente se quejaba mucho antes de los expresidentes cuando se metían en las elecciones, incluso por ahí está el célebre cállate chachalaca, cuando como jefe de gobierno le dijo a Vicente Fox que no se metiera en el proceso electoral. Vicente Fox, como sabemos, se metió hasta la cocina y intentó incluso desaforar a López Obrador como candidato, pero digamos que ahora parece que el presidente, simplemente bajo la narrativa de no somos iguales, pues él quiere ahora que discutamos cuáles son las libertades en este México de hoy. Definitivamente, creo yo que este es un tema muy mediático. Coincido en parte con lo que menciona Lecona. Creo que también algunas iniciativas y exhortos son precisamente reafirmar una posición, generar estas notas y tenernos, como ahora mismo estamos nosotros discutiendo estos temas de qué es lo que se debe de hacer con el INE, qué tiene que cambiar en el INE. Yo creo que definitivamente, y esto va más allá de la posición de Martí, de la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso de la posición de Lorenzo Córdoba, yo creo que hay muchas cosas que en México están cambiando, han estado cambiando los últimos años. Y una de ellas, ahí sí me posiciono bastante a favor de lo que comenta Eder, en sentido de ser transparentes con la posición política que te toca ejercer. Una cosa es el puesto institucional en el que estás y la decisión institucional, pero otra también tiene que ver con esta decisión ideológica, postura ideológica personal, de la cual no podemos ser, digamos, inocentes y pensar que nada ni nadie va a tener una ideología o una postura favorable o menos favorable hacia determinadas cosas. Entonces, creo yo que sí las condiciones sociales y políticas se están moviendo en función de eso. Ahora, en términos de la Constitución, ¿cómo debe hacerse para que sea legal, para que haya un proceso? Bueno, eso es un área que le compete definitivamente a los juristas, a los abogados, ¿no? ¿Qué partes, qué detalles de la Constitución pueden y no pueden cambiar? A mí sí me parece la cuestión de la, digamos,
pues de la opacidad o de la no libertad de expresión, de tener una posición, sí me parece un poco grave en cualquier proceso electoral. Y por supuesto también yo creo que Martí quiere generar esta percepción de piso parejo, ¿no? De decir, bueno, así como ustedes le dicen al presidente, ¿no? Así ahora nosotros, como Morena, le decimos al INE esto, ¿no? Entonces, creo yo que es un intercambio de mensajes precisamente para reafirmar una posición, para reafirmar una postura política, pero no creo que prospere. Sin embargo, sí coincido en que hay cosas que tiene que cambiar el INE en términos de una reforma política a profundidad, bien pensada y no de Twitter, ¿no? De acuerdo, pero esa oportunidad será, a ver, adelante, Lecona, porque esa oportunidad será hasta que se renueve otra vez la Cámara de Diputados y tal vez hasta el 24 cuando haya una nueva configuración político-electoral en el país. Pero, a ver, Lecona levantó la mano. Es que justo escuchándote a ti y escuchando a Dolores, yo coincido plenamente, y a Eder también. A mí me encantaría ver un proceso electoral en donde se demuestre que la neutralidad ideológica no existe, que el presidente de la República pudiera hacer recorridos, que pudiera estar activamente pidiendo el voto, porque también habría una oportunidad ahí de contrastar lo que está pidiendo con lo que está dando, con lo que ha dado en estos años. O sea, pero la verdad es que no estamos ahí, no estamos en ese ámbito de posibilidades ni cerca, porque las reglas y el injerencismo que tuvieron los presidentes y los gobernantes del pasado construyeron estas reglas que hoy ya no le gustan a Morena. Vaya, yo ahorita que le escuchaba, estaba acordando de México Libre. Aquí casi todos coincidimos, salvo la compañera que invitamos en ese momento de esta asociación, todos coincidimos en que estaba bien que no se le otorgara el registro al partido de Felipe Calderón. Y son casi los mismos argumentos de fiscalización que ahora no nos gustan cuando el caso de Félix Salgado o de Raúl Morón, ¿me explico? Entonces, creo que sería lo ideal. A mí sí me gustaría ver esa democracia viva con todo mundo mostrando lo que es, pero la historia del país, sobre todo la historia reciente y la lucha de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento en 2006 a 2012, fijaron estas reglas. Por eso decía que las grandes reformas electorales vienen de los conflictos postelectorales fuertes. Fiscalización, en el caso de 2012, es un claro ejemplo. Bien. Finalmente, Eder también había levantado la mano. Sí, rápido. Yo creo que el reclamo, al menos mi reclamo al INE en la forma en que procedió con Raúl Morón y con el candidato Guerrero, es más porque no lo hicieron con el candidato de la coalición PRI-PRD de Guerrero, que también hizo precampaña. El candidato perdedor de esa coalición del PRD entregó gastos de precampaña y el candidato ganador, precandidato ganador, que es el del PRI, no entregó gastos de precampaña y a él no le quitaron la candidatura, a él no lo cuestionaron. No está fiscalizando el INE en este momento los gastos de precampaña que el mismo candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León reconoció que lo rebasó por mucho, y no están fiscalizando lo que está sucediendo, por ejemplo, en Yucatán con la cantidad de dinero que se está gastando en páginas inventadas a vapor para atacar a la candidata de Morena. Yo eso es lo que estoy reclamando, que no hay imparcialidad, que no se está haciendo parejo en aplicar de manera estricta la ley. Solamente se aplicó de manera estricta a 22 candidatos y candidatas, precandidatos de Morena, pero no al resto de la clase política, de los aspirantes. Y ahí creo que hay un justo reclamo que además con los hechos se está demostrando. Entonces, sí me parece que necesitamos una reforma profunda y sí necesitamos cuestionar el papel de los consejeros del INE, porque a todas luces están operando para una opción política, y eso es lo que se tiene que evitar en el futuro. Y mientras no suceda eso, la democracia está en riesgo, porque además le están abriendo la puerta a procesos como los que ya hablamos en el segmento anterior. Bien, pues vamos a darle seguimiento a este tema porque apenas está la discusión de esta iniciativa que presenta BATRES. Vamos a ver si prospera o no. La verdad es que también ya se fueron de receso. El Senado regresa hasta septiembre, empezará una nueva legislatura y ahorita, menos de que se convocara un extraordinario, pues podrían meter este tema en la agenda de discusión legislativa, y como bien decía Eder, pues tampoco van a tener esas mayorías, o quién sabe si las tengan para poder hacer una reforma constitucional. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de la panelista y los panelistas de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas.